Buenas noches, bienvenidos al programa 103 de Economía al Cuadrado, o sea, el tercer programa de la temporada número 4 de Economía al Cuadrado. Y seguiremos con la historia del liberalismo, de las ideas de la libertad, con nuestro amigo, un amigo de la casa, Nicolás Moraz. Muchísimas gracias, Diego. Realmente es un placer poder tener esta conversación y espero que sea fructífera y enriquecedora para el público. Muchas gracias por estar en Economía al Cuadrado nuevamente, Nicolás. Y sigamos con Bastiat, que lo habíamos dejado en el programa anterior. Bastiat, exactamente. Yo en el programa anterior estaba comentando que Bastiat es una de las enormes figuras del liberalismo clásico y que tratan de bajarle el precio diciéndole que era un divulgador. Obviamente que Bastiat se ciñó de Say, de Ricardo y Smith para algunas cositas, pero Bastiat en sus textos mejora mucho, que son textos de economía, no matemática, mejora mucho las tesis recibidas e incluso Ralph Raico, Murray Rothbard, Roy Childs y Robert Hicks lo consideran uno de los padres del valor subjetivo y una gran influencia para los austríacos. Bastiat no solo es el azote de todo intervencionismo, que escribe con una prosa inigualable, la mejor pluma de la historia del liberalismo, lo que se ve y lo que no se ve, y va derribando capítulo por capítulo todos los dogmas socialistas que hoy los keynesianos y todos los economistas mainstream sostienen, uno tras uno, el déficit, la inversión, el subsidio de las artes, la inflación, la educación pública. Es magistral, es un gran pensador y una gran persona, Frédéric Bastiat, que fue diputado, el último liberal francés que se mete en la política en tiempos de pistoleros, donde los monárquicos cortaban cabezas, y Louis Auguste Blanqui, que fue el admirado por Marx y Lenin, se pasaba matando gente de revolución en revolución. Blanqui termina, para que te des cuenta de la diferencia con Bastiat y los filósofos de la paz y de la libertad, Blanqui muere, y esto Lenin lo considera una muerte fabulosa e idílica, de un derrame cerebral mientras llamaba a sus seguidores a matar propietarios. Bastiat en ese contexto fue diputado, pero fue 2 años diputado, y de hecho cuando él muere le termina designando como su sucesor a Gustave de Molinari, y además le da la razón a Molinari en cuanto a las conclusiones anarquistas de que todo Estado es indeseable y toda área del Estado, incluida la seguridad, será administrada en perjuicio de la gente. En una una acotación. No me equivoco si te digo que la sucesión Bastiat-Gustave de Molinari podría ser considerado el primer rasgo histórico donde la ciencia liberal evoluciona y tenés personificado un maestro liberal que tiene un discípulo liberal radical que corrige los errores, enmienda los errores del liberalismo, llamémoslo clásico, que aceptaba el Estado. En cambio, Gustave de Molinari dice, no, cuando vos aceptás el Estado, estás metiendo el enemigo en tu casa y estás en realidad sentando las bases, el anabólico, para que el Estado no pare de crecer, la inmoralidad tenga tendencia creciente, la inmoralidad, y la desutilidad, o sea, la desprosperidad, el subdesarrollo de la civilización vaya en tendencia creciente. ¿Me equivoco? No, Diego, en absoluto. De hecho, ese trasvase, esa evolución de las ideas liberal clásicas al liberalismo anarquista o anarquismo a libre mercado se da también, y lo trataremos en programas posteriores, casi simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos. Exacto. Sin embargo, en Francia fue primero. Bastiat muere en 1848, si no me acuerdo mal, o en 1850, no estoy seguro, y de hecho él ya en su lecho de muerte le da la razón a Molinari con el anarquismo en una polémica que sostenía con otro economista de la escuela liberal, que era Charles Dunoyer. Es muy interesante realmente esto, y la concepción
de Bastiat en general sobre la sociedad, la armonía económica, que es su concepto fundamental, precede al orden espontáneo ampliamente, y yo te diría que incluso hasta lo excede en riqueza filosófica y literaria. Era un hombre extraordinario, Bastiat, realmente era un tipo muy interesante. Hay quienes dicen también que era odiado unánimemente por los socialistas a los que fustigaba y por los conservadores, que le endilgaban de hecho ser un homosexual encubierto. Así que bueno, ahí tenés a los conservadores de toda época fustigando a los liberales con los más bajos insultos. Acabas de decir algo muy importante que la gente joven que nos esté viendo, sugiero que le preste atención. Primer concepto, la evolución del pensamiento de las ideas liberales que progresan, y el liberalismo clásico termina siendo liberalismo radical que se da cuenta de todos los errores cometidos. Esos errores cometidos que son los que hicieron dejar de lado el liberalismo clásico y parieron al neoconservadurismo. Y acá viene el segundo concepto, jóvenes. A ver, Nicolás, ¿qué opinás? Conservadores, socialistas. Ambos fustigaban a Bastiat, porque los conservadores, después neoconservadores y socialistas, se necesitan unos a otros, son funcionales entre sí. Y nosotros los liberales radicales los vemos desde afuera, identificando que los dos son más de lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Y los dos juegan contra los medios económicos y el poder social. ¿Coincidís? Yo estoy absolutamente de acuerdo. No solo estoy de acuerdo, esto tal vez se hable más en el capítulo de Inglaterra, pero la muerte del liberalismo, porque fue la virtual muerte y extinción de una filosofía tan revolucionaria que a través de estos hombres y estas obras cambió al mundo para bien como ninguna otra, aboliendo la esclavitud, aboliendo la Inquisición, terminando con la monarquía absoluta, removiendo las placas teutónicas del modelo social global. El liberalismo muere en una conjura de conservadores y socialistas. Es, hasta el día de hoy, la incursión de los pseudoliberales, la incursión de los enemigos de la libertad que profanan el nombre de la libertad y alimentan al estatismo, es hasta el día de hoy una conjura, una auténtica conjura entre conservadores que no pudieron frenar la fuerza revolucionaria del liberalismo y socialistas que no tenían nada mejor para ofrecer que la fuerza revolucionaria del liberalismo. Juntos se encargaron de prostituir esta filosofía transformadora. Un ensayo de Molinari que te da la razón perfectamente, el discípulo de Bastiat, que era belga, pero bueno, trabajaba en París y sucedió a Bastiat en la dirección del mítico Jornal de los Economistas, es Las lecciones de la calle Saint-Lazare, de la Rue Saint-Lazare, pero es las lecciones de la calle Saint-Lazare en castellano, que es un diálogo entre un economista, porque en Francia, para que te des cuenta, que no hay que desconocer la tradición liberal en Francia economista era sinónimo de liberal. Mira. Vos no existía, economista socialista es un oxímoron para los franceses del siglo XIX. Mirá vos, entre un economista, que es un liberal, un socialista y un conservador. Y es una discusión sobre cómo debe gobernarse la sociedad y cómo debe manejarse la economía. Es un texto de Molinari, menos conocido que La producción de seguridad, pero que me parece extraordinario. También hay otro que se llama La sociedad del futuro. Molinari es quien augura una frase que hoy parece que enloquece a ciertos personajes que nos detestan, que es: todo monopolio, todo privilegio es un atentado contra la libertad del ser humano. Y el remedio para la mayoría de los males es libertad. Libertad absoluta y libertad ilimitada. Una persona maravillosa, Gustave de Molinari, que para que te des cuenta cómo todos los liberales de esa época, siglo XIX, se identificaban entre sí, colaboraba en el periódico Liberty de Benjamin Tucker en Massachusetts, discípulo de Lysander Spooner. Ese periódico reunió... de Boston. Exactamente, de los que hablaremos en el capítulo sobre el liberalismo en Estados Unidos. Los grandes liberales de Francia, encarnados en Molinari, de Inglaterra, encarnados en Spencer, y de Estados Unidos, encarnados en Lysander Spooner,
Los tres, Spencer, Molinari y Spooner, publicaron en el mismo diario que se llama Liberty, cuyo sublema del diario era: la libertad es la madre del orden y no su hija. Exactamente. ¿Qué te parece? Te propongo una cosa. Terminamos con Francia. Exacto. Partiendo de esto que acabas de contar y decir y explicar de Bastiat, yo voy a llevarte del otro lado del Canal de la Mancha, porque vamos a empezar a hablar del liberalismo en Inglaterra, y voy a utilizar, a propósito, a un señor que se llamaba Lord Acton, ¿no? Lord Acton tiene grandes frases y grandes conceptos. A partir de esto que contaste de Bastiat, Lord Acton decía que la historia de la humanidad se puede resumir en una frase. Él era historiador. Y su objetivo de la vida inconcluso, que nunca terminó de hacer, era escribir la historia de la libertad. ¿Por qué? Porque él sostenía que la historia del ser humano era la historia de la disputa, de la libertad contra el poder político. Esa era la dialéctica básica del ser humano: libertad contra poder. Y en ese contexto, Lord Acton decía: el liberalismo se trata del deber ser, o sea, de lo que tiene que ser desde el punto de vista moral, basado en los derechos naturales, no de lo que se puede o de lo alcanzable. Y a esto le agregaba la frase que muchos erróneamente se la otorgan a Trotsky, que es: el liberalismo es la revolución permanente. Y claro, porque si es la lucha contra el poder, y lo que debe ser es la revolución permanente. Empecemos con Inglaterra. Es que esa época encontró unidos el contexto decimonónico donde coexistieron Bastiat y Cobden y Lord Acton, encontró unidos a los conservadores y a los socialistas en el odio al cambio. Es verdad que pecaron de optimistas muchos liberales del siglo XIX, y de hecho a mí me gusta por eso esa nota de pesimismo crítico de Voltaire, de paren un poco la mano que esto no es tan así. Pero es verdad que vos ves Bastiat, vos ves Cobden, los grandes apologistas del libre cambio a ambas orillas del Canal de la Mancha, en Francia y en Inglaterra, se enfrentan contra luditas que quieren quemar las máquinas, que son socialistas eminentemente, obvio, y contra conservadores que están hartos de que el liberalismo les arranque privilegio tras privilegio. Hablemos del liberalismo en Inglaterra, que esto es extraordinario y seguro que va a abarcar y el próximo. Lord Acton se metió con Pío IX y casi los comulgan por eso. Sí, Pío IX fue el papa que declaró que el liberalismo era pecado. Y Lord Acton trató de transformar la Iglesia Católica hacia algo mucho más privado y menos intervencionista de lo que era. Y fue el primer papa que decretó y empardó el aborto con la muerte de un ser humano. Porque ni San Agustín ni Santo Tomás lo concebían de esa manera, que son los dos grandes teólogos del primer milenio y del segundo milenio de la Iglesia Católica, respectivamente. Pero bueno, vamos a Inglaterra, si te parece. Inglaterra, por supuesto, que es realmente la madre del liberalismo moderno, pero no como muchos anglófilos creen, porque la clase política inglesa fuera más meritoria. Los primeros que nos van a decir que no son los liberales ingleses. Pero sí es verdad que existió una tradición, que me gustaría dialogarla con vos, porque a los dos nos encanta este tema, que es la tradición del derecho natural consuetudinario. Yo siempre pongo un ejemplo. Viste que mucha gente te pregunta: pero si no hubiera Estado, o sea, es la clásica negación de la libertad, oda a la seguridad ilusoria del Estado, ¿cómo podés solucionar esto o aquello? Generalmente esto o aquello es un conflicto de derechos. Cuando vos lees la historia de Inglaterra de Lord Mackley, que es una de las más completas que hay, descubrís, por ejemplo, que durante la mayor parte de la historia británica, ya desde el fin de la Edad Media hasta entrado el siglo XVIII y casi el XIX, la mayoría de las comunidades británicas tenían su propio orden de justicia, totalmente independiente del rey.
Una institución modélica desde mi punto de vista es la servidumbre de paso. ¿En qué consiste la servidumbre de paso? Cuando no había caminos realizados por el rey en determinados lugares y vos tenías que dirigirte de punto A a punto B, tu única alternativa era pasar por la propiedad de otro. Entonces la servidumbre de paso fue una solución adoptada, voluntaria, consuetudinariamente, o sea, ratificada generación tras generación por la costumbre, que era, si vos tenés tu derecho a libertad de tránsito y yo tengo mi derecho a la propiedad privada, vos me pedís permiso a mí para pasar por mi finca sin generar ningún daño, sin matarme un animal, sin robarme una flor, y yo te lo concedo. Y de ese modo coexistió pacíficamente el grueso de la comunidad inglesa sin que el Estado meta sus narices ahí. Fíjate, es un antecedente de que la libertad no es sinónimo de privatismo, tipo que vos te entras y te puedo pegar un tiro porque hay proporciones, y que la sociedad encuentra soluciones más eficientes que la imposición o la violencia del Estado. ¿Qué te gustaría comentar, Diego, sobre esta cuestión que vos también sabes mucho, del derecho natural inglés? Mira, que yo creo que yo tuve la suerte de vivir en Inglaterra, ¿no? Y ellos hablan de continent, ¿no? Y hay muchas diferencias entre Inglaterra y el continente. Es mucho más amigable con el liberalismo Inglaterra. ¿Por qué? Porque justamente, y esto lo voy a tratar de ser breve, con los sajones, el sistema de justicia inglés estaba basado en la justicia natural, o sea, justicia de verdad. Y el sistema era un sistema de derecho consuetudinario en el cual la gente entraba por motus propio, porque entendía que debía entrar, porque si permanecía afuera, iba a sufrir la marginación, iba a no poder comerciar, iba a no poder interactuar con su prójimo en el sistema de cooperación social llamado mercado. Entonces, la gente se organizaba para, si la robaban, entre todos iban a buscar al malhechor que lo robaban. ¿Por qué? Porque hoy el vecino A le habían robado, el vecino B buscaba al malhechor, dos meses después iba a ser al revés. Después concurrían a los tribunales, que eran privados, ¿y qué sucedía? Ahí el derecho, la gente acataba voluntariamente los fallos, porque si no se quedaba en la prueba de la sociedad. Y en ese marco, el derecho consuetudinario perseguía la reparación de la víctima, no el castigo del victimario. Por ejemplo, si no tenía bienes para responder, le decían, bueno, vos durante tanto tiempo de lo que producís, le das tanto al que le ocasionaste el mal. ¿Y qué es interesante de esto? Cuando invaden los normandos en el 1100 y pico, los normandos que vienen del continente, vienen de Francia, empiezan a avanzar sobre ese sistema. ¿Pero por qué? Porque se dan cuenta que la justicia era una fuente de ingresos fiscales, era una base imponible. Entonces empiezan a cobrar impuestos que surgen de la justicia. Y ponen, lo estoy contando muy sencillo, ¿no? Hay un libro brillante, este libro, Justicia sin Estado, de Benson, que es fabuloso, lo tenía a propósito acá, que cuenta que ponen la famosa paz del rey. Venís a romper la paz del rey y te cobraba porque rompías la paz del rey. ¿Y qué era? Que lo hacías trabajar, porque él te exigía que tuvieras que dirimir ahora las contiendas adelante de él. Y te cobraba ingresos fiscales. Y eso fue avanzando. Tasa de justicia. Exactamente. Bueno, esto quería comentar. Seguí vos, por favor, Nicolás. Es muy interesante lo de la cuestión del derecho natural inglés porque ilustra, o sea, en muchos otros casos nosotros hablamos de una realidad práctica. Generalmente el comercio se impone al socialismo, el socialismo fracasa por cuestiones prácticas que tienen que ver con la acción humana, con la imposibilidad del cálculo económico, largo, etcétera. Pero hay filósofos que influyen para bien y para mal en el destino de las sociedades a la hora de adoptar el socialismo o adoptar el liberalismo. En el caso de Inglaterra, la sociedad se antepuso a sus pensadores.
Esa es la gran virtud de la libertad en Inglaterra, que es que durante muchos siglos los anglos, que eran un pueblo, como todo pueblo nómada, los germanos también, era un pueblo tendiente a la descentralización, muy enojado con la autoridad, cuestionaron o impidieron incluso la centralización o que el Estado absorba todo lo que ellos habían sabido administrar desde la libertad y desde la propiedad privada. De hecho, Inglaterra también es un gran ejemplo de cómo se conquistaron los cambios, porque el liberalismo clásico no conquistó ninguno de sus enormes logros, que son, repito, los más grandes de la historia universal, a través de un parlamento. Siempre fue a través de presión social. Entonces, por ejemplo... Desde abajo y por fuera del sistema. Cuando uno advierte que el surgimiento del derecho moderno es la Carta de Derechos básicamente que se le extrae, se la impone el pueblo inglés a Jacobo, primero fue porque existieron los levelers, que por otro lado también es interesante, porque tenés los levelers y, ¿cómo se llamaban? Los cavadores, los otros, los diggers. Ahí está, yo te iba a decir, disculpame que te hago esto, yo te iba a proponer hablar de esto, de Jacobo, Cromwell, los levelers, la Revolución Gloriosa y los verdaderos Whigs de 1720, 1723, las cartas de Catón. ¿Te gustaría? Me parece perfecto. Ya esos Whigs fueron muy influenciados por John Locke. Si querés, básicamente yo lo que puedo decir es que los levelers, bajo el lema libertad, propiedad e independencia, se levantan contra los intentos de centralización política y de aumentar la tributación por parte del rey Jacobo. Tienen una contraparte comunista, que son los Diggers, que se decían a sí mismos los verdaderos niveladores, que eran los que querían además abolir la propiedad, son un antecedente inglés de los jacobinos y la Liga de los Justos de Babeuf. Cromwell fusila a 3 de los principales 4 cabecillas en un cementerio. Dicho el paso. No le gustaba el comunismo a Cromwell con sus vicios y virtudes. Y bueno, fueron ellos los autores de la Carta de Derechos, que es en realidad el primer reconocimiento formal, explícito del monarca al ciudadano de derechos. O sea, yo ya no tengo poder absoluto sobre ti. O sea, esa noción que existió a lo largo de la historia se explicita con la famosa Carta de Derechos. Esto surge la Inglaterra república de 13 años que termina cuando muere Cromwell, que ponen al hijo lo corren a un costado y vuelven a buscar al hijo de Jacobo. Si no me falla la memoria, ¿no? Pero, efectivamente. Sí. Hay algo que decía... Y Locke escribe en 1680 y en 1681 ocurre la Revolución Gloriosa, que la Revolución Gloriosa pone en el Parlamento la Cámara de los Comunes, que le saca el manejo y los decretos de impuestos al rey y el manejo del ejército al rey. ¿Ok? Y ahí nace la monarquía no absolutista. Un año después que escribió Locke, con la Revolución Gloriosa. Es el primer mojón que da por tierra con la monarquía absolutista. Mira, yo creo que para nadie que esté viendo este programa va a ser necesario reseñar demasiado a Locke. Pero yo sí quiero decir una cosa. El contractualismo de Locke, o sea, la teoría del contrato social, del gobierno voluntario y tal, por un lado enfatiza la condición de que el gobierno debe ser voluntario. Con lo cual, ningún gobierno posterior ni anterior realmente se ciñe, por lo menos desde el cuadro del gobierno estatal, a la tesis de Locke. Y segundo, Locke, a diferencia de la bestia de Hobbes, a diferencia de la basura de Rousseau, que básicamente cree que el gobierno viene en una lucha dialéctica contra la propiedad y la individualidad a tratar de retornar al hombre un estado primitivo de bondad, es un delirio de Bien Voltaire decía que cuando leía a Rousseau le daba ganas de ponerse en 4 patas y ladrar. Como ya lo dije antes. El contractualismo de Locke es superior desde el punto de vista que él dice, primero, si el contrato es contrato, debe poder rescindirse. Y en el segundo tratado del derecho del gobierno civil de Locke se encuentra tal vez creo que la mayor defensa de la historia de las ideas al derecho de rebelión. Entonces,
La Revolución Gloriosa es la revolución de las ideas de John Locke. Es el primer liberalismo clásico. Exactamente, es lo que yo quise retratar cuando dije 1680-1681, si no me falla la memoria, porque es eso exactamente. Tuvo que haber existido Locke para que exista la Revolución Gloriosa, que tuvo, entre paréntesis, muy pocas bajas, muy poca sangre. Tuvo la Revolución Gloriosa comparada con cualquier otra. Fue una revolución mucho más seria que las que vinieron posteriormente, y a Locke lo toman Tristan y Gordon, las cartas de Catón, que salen en 1720, 1723, que lo dicen explícitamente. El contrato hay que dinamitarlo si se ocupan de algo más de nuestros derechos, de preservar nuestros derechos naturales. Las cartas de Catón, que cruzan el Océano Atlántico y son masivamente impresas y leídas en la colonia de Estados Unidos, que estaba bajo el yugo de la corona británica. Un comentario que podría hacer para cerrar este programa, en el siguiente seguramente seguiremos tratando el liberalismo en Inglaterra, pues es un tema muy amplio, muy profundo, es que precisamente, bueno, las cartas de Catón, si no me falla la memoria, llevan ese nombre, en el programa anterior que hablamos de la Edad Antigua, por Catón el Joven, que a diferencia de Catón el Viejo, que era un belicista, imperialista, enemigo de la propiedad, era todo lo contrario. De hecho, fue un gran reformista, si se quiere, de tintes liberales en Roma. Ese es un comentario anecdótico. Y otra cosa, dimensionen la importancia de las ideas en la historia humana. Porque hubo un Licurgo, que fue un Stalin de la antigüedad. Esparta fue un manicomio gigante y se terminó por destruir Atenas, y luego vino el imperio de Alejandro y luego el imperio romano. Porque hubo un Constantino que tomó la mala decisión de pervertir el cristianismo para convertirlo en la ideología pobrista estatal, se cae el imperio romano. Porque hubo unos comerciantes tolerantes que se quedaron con la tradición fenicia en lugar de comprar la sharia, el medioevo islámico fue mucho más próspero, y así en la historia, porque hubo un John Locke y hubo unas cartas de Catón, hubo una revolución gloriosa que fue, de las tres revoluciones mal llamadas liberales, la única que se puede considerar verdaderamente liberal, muy por sobre la americana y la francesa, y porque hubo liberales como Bastiat que vendieron 50.000 copias. Fue el bestseller económico del siglo XIX, poca gente lo dice, y luego gente como Henry Hazlitt simplemente adaptó sus textos para el presente y los convirtieron en bestseller. ¿Qué cerebro hay que tener para poder leer tan agudamente la realidad de 2 siglos después? Porque hubo gente como Bastiat, Francia no terminó en el comunismo. Esa es la verdad. La comuna fracasa porque hay gente que leyó a Bastiat. Esto no lo dice nadie. O sea, no fracasa porque los monárquicos conservadores tenían armas. Estaba totalmente parejo el juego de fuerzas. El comunismo no se implanta en Francia porque hubo un señor que se llamó Claude Frédéric Bastiat. Estos hombres de los que estamos hablando y sus obras cambiaron la historia. Si queremos cambiar la tragedia del totalitarismo moderno que estamos sufriendo hoy, la dictadura sanitaria, etcétera, volvamos a las fuentes y no nos quedemos con Wikipedia y con loquitos que piden un voto por YouTube o por la pantalla de la televisión. Diego. Nicolás, es muy importante lo que acabas de decir, en todo, de punta a punta, y tiene una pata muy importante para la gente que entienda, que lo ponga en un hilo cronológico. Los cambios en la humanidad son siempre para adelante, no se puede volver hacia atrás. Puede tener alguna característica aislada del pasado, pero nunca se puede volver para atrás, porque volver para atrás implicaría que no haya habido acción humana, porque implicaría desaprender, y lo aprendido por la acción humana, que es la interacción de miles y millones de personas, no se puede desandar. Ahora, si ustedes ponen un hilo causal, un hilo cronológico, dense cuenta, audiencia, que los cambios son adelante,
son evolución y llevan tiempo. Nada de lo importante se hace en el corto y en el mediano plazo. Tienen que pasar décadas y décadas para que los sistemas socioeconómicos, políticos, evolucionen y cambien hacia adelante. Y siempre empiezan con la pluma y el pensamiento de gente que no se deja adoctrinar por lo que el poder quiere enseñarte, porque el poder siempre te quiere enseñar lo que a él le sirve que uno aprenda, que nunca jamás es lo que le sirve a uno ni necesita a uno y que nunca lo hace feliz a uno. Lo que sirve a uno le hace feliz es lo que aprende en libertad y fuera de todo sistema aliado del poder. ¿Estás de acuerdo? No podría haberlo dicho mejor, querido Diego. Y bueno, hemos concluido otra media hora. Otro programa. Bueno, muchas gracias por estar o haber estado en este programa 103 de Economía al Cuadrado. Te espero la próxima semana en el 104 para seguir con el liberalismo en Inglaterra. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos.